Ya, grabando, grabando. Y entonces vamos a compartir esto que creo que lo tengo en el aula. No estoy segura, pero si no lo tengo, lo voy a agregar ahora. Profesora, Cuénteme. antes de que comience, ¿puedo hacerle dos preguntas? Sí, por supuesto. Quería saber si en los sistemas homogéneos, eh, ahí no utilizo la matriz ampliada, ¿cierto? En los que son homogéneos. Mira, voy a ir a la pizarrita para comentar eso. En realidad, no es necesario usar la matriz ampliada. ¿Por qué? Porque voy a tener, si yo dijera, la uso igual, imagínate, yo digo, tengo una matriz, no sé, pues, voy a suponer que es de 3 por 3 así, y tengo numeritos acá, ¿no? Y hago la matriz ampliada, y lo que voy a hacer es que le voy a poner ceritos acá. Sí, sí. Entonces, en realidad, si ustedes, hay personas que les gusta y dicen, no, yo igual le pongo la columna de cero porque si no me confundo de cuáles son las incógnitas y cuáles son los términos independientes, y en realidad no les va a afectar en nada porque son operaciones que siempre van a ser todo cero. ¿Te fijas? Ya, profe. Entonces, yo Sí, diría que es un poco como al gusto de uno. No es necesario, pero si usted gusta, lo puede poner, ¿no? ¿Ya? ya, profe. Personas Y que se sienten la, más seguros poniéndolo, por eso lo comento. ¿Ya? Y está bien. ¿Sí? Ya, esa era ya, una cosa. Los sí. dos segundos. Y la otra, quería saber si solo se caracterizaban las que no tienen soluciones únicas, o se caracterizan todas. No, porque aquí, a ver, no entiendo la pregunta. Eh, ¿Te refieres a Hay esas veces que preguntas que vamos... venían con un parámetro? ¿A eso te refieres? eh, ¿O te refieres a las infinitas soluciones que uno las describe en términos de un parámetro? mm, eh, Una vez como que caracterizamos un ejercicio y era cuando, Tiene infinitas soluciones. sí, y quería saber si siempre vamos a caracterizar cuando la solución no era única. Sí. Sí, Justamente aquí tengo en este contexto, si yo tengo un sistema homogéneo o no homogéneo, podría tener infinitas soluciones. Y cuando tengo infinitas soluciones, perdón, justamente algo que como que creo yo que es un poco complejo de analizar, es en realidad que cuando yo digo infinitas soluciones, estas soluciones tienen una estructura, no es cualquier cosa. Ay, que me quedó feo eso. Tienen una estructura. Y lo que uno tiene que hacer entonces justamente es describir esa estructura en términos de un parámetro. De hecho, lo que estamos haciendo en este contexto es justamente parametrizar la solución. ¿Sí? Y esto puede quedar, en algunos casos queda en términos de un parámetro o podría quedar en términos de dos parámetros. ¿Sí? Eh, y eso es lo que uno tiene que determinar. ahí. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Claro, porque a veces uno piensa, oye, que son infinitas soluciones, entonces cualquier cuestión es solución, pues. Y no es así. Y para comprobar eso, ustedes justamente pueden darse valores de estas infinitas soluciones y darse cuenta de lo que va a suceder con estos números. Y ahí se van a dar cuenta que algunos van a ser soluciones y otros no. A mí me interesa mucho justamente este tema de las infinitas soluciones porque en el contexto de lo que vamos a plantear esta semana, en jueves, miércoles o jueves, por ahí, eh, lo que vamos a hacer justamente es plantear que cuando tengo un sistema, como por ejemplo, voy a escribir una cosa acá, voy a escribir algo así como arbitrario, perdón, no sé, 2x más y menos z igual a 1, x más 2y más z igual a 0, ¿sí? Un sistema de dos ecuaciones, tres incógnitas, cada una de estas ecuaciones va para nosotros a representar un plano. Entonces podría tener justamente que los dos planos, por ejemplo, fueran paralelos y por tanto no van a tener intersección.
no es el caso de este ejemplo, podría suceder que los planos fueran perpendiculares entre sí, no, perdón, que se intersectaran, no necesariamente en forma perpendicular. Que se corten los planos, ¿cierto? Y entonces, al cortarse los planos, justamente lo que se forma acá son infinitas soluciones. Y esas infinitas soluciones es lo que nosotros vamos a plantear en el contexto de rectas y planos en el espacio, ¿cierto? Como la solución. Ahora, obviamente que si tengo dos planos y se intersectan, como que una única solución no van a poder tener, ¿no es cierto? Recordar que aquí el rango tendría que ser, para que tengan solución única, tendría que ser igual a 3, número incógnita. Ya tengo dos ecuaciones nomás, entonces no va a poder ser. Pero si agregar una tercera ecuación, por ejemplo, no sé, 3x más y más 2z igual a 1. Ahí sí podría suceder que en la intersección de los tres planos, podría suceder, ¿cierto? Si tengo tres planos, mira, voy a tratar de dibujar los que se intersectan. Se podrían intersectar también formando una recta, que me quedó feo eso, ¿cierto? Mejor tomo mi cuaderno. Mi cuaderno es un mejor ejemplo, mira. Podría tener, no sé si se alcanza a ver, voy a dejar. Este es un plano, aquí tengo otra hoja que es otro plano y otra hoja que es otro plano. Entonces, la intersección de esos tres planos podría ser una recta, ¿sí? O podría suceder que los tres planos se intersectaran, fíjate, dos acá con mis manos que se cortan y un tercero que viene acá y se intersectan en un solo punto. Eso también podría suceder. Pero eso lo vamos a discutir, esta aplicación geométrica de... Perdón. Recta y plana lo vamos a discutir durante esta semana y la próxima, como comentaba. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Si tuviese tres planos y si tuviese tres planos y se cruzan solamente dos, que Claro. Justamente eso también, eso sería otro caso bien interesante, porque claro, si ahí no tendría solución. ya, perfecto. Si tengo, porque claro, cuando uno habla de un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Imagínate que tengo acá los dos planos que se intersectan y el tercero está por acá, no tiene nada que ver con eso. Entonces, claro, no hay solución acá. No hay solución porque la solución tiene que verificar las tres ecuaciones en los tres planos. Entonces no hay. Fíjate que algo muy parecido sucede de repente. No sé si se acuerdan cuando estábamos calculando áreas y volúmenes en cálculo y que de repente me hablaban de tres funciones. Entonces yo les comentaba en ese contexto, esas tres funciones no tienen por qué uno resolver como un sistema con las tres funciones, sino que uno las va haciendo de dos en dos, ¿no es cierto? Claro, porque en el fondo no es un sistema de ecuaciones, sino que uno está buscando una determinada región común a esto. Ahora, claro, en este contexto, cuando nosotros decimos, y lo vamos a hacer en rectas y planos, vamos a decir, determinar si es que existe la intersección entre los tres planos. Ahí entonces tienen que ser, sí o sí, los tres planos si se intersectan. No nos va a interesar si hay dos que se intersectan y un tercero que no. Eso no nos va a interesar. Eso. ¿Algo más que comentar, chiquillos y chiquillas? ¿O continuamos? Hay un tema que yo diría que voy a volver a los de vectores. Yo diría que esto de vectores. Ya, gordito, sube acá. ¿Dónde está tu hermano? ¿Manjar? Yo tengo un problema con uno de mis perros que se ve. ¡Manjar! Muy bueno. Manjarcito, ¿dónde está, Rey? Manjar. Perdón, anda a buscar a tu hermano. Estoy con un problema con uno de mis perros porque el jueves en la noche se hizo una herida en la espalda y anda por ahí con su cono a la vergüenza.
y no encontré dónde fue que se hizo la herida. Entonces eso es lo que me tenía preocupado, que no lo quiero perder de vista. Ya, no, se fue, no sé dónde fue. Ya, perdón. Este tema de vectores es algo que en realidad lo han visto ustedes. Los vectores nacen, digamos, surgen en la historia de la ciencia, de hecho, de manos de los físicos. Y la matemática después toma esto y le da un contexto, ¿cierto?, más, obviamente, matemático. Así que, varios... Manjar, ven para acá. Déjame ver. Ya, déjame ir. Ya, tú también. ¿Qué estabas haciendo? Ay, loco. Perdón. Entonces, yo diría que la mayoría de los temas que nosotros vamos a comentar a continuación son súper conocidos, ¿ya? Vamos a partir entonces hablando, describiendo qué es lo que vamos a hacer. En estas clases vamos a hablar de vectores en el plano y en el espacio. Nos vamos a centrar más en el espacio porque, como decíamos, lo vamos a usar esto, una herramienta para nosotros. En contexto de las evaluaciones, nosotros usualmente no preguntamos directamente solamente cosas de vectores, sino que lo usamos para rectas y planos. Y más todavía lo vamos a usar para lo que viene después, que son los espacios vectoriales. Estos van a ser nuestros ejemplos así como perfectitos o los más simples que vamos a tener. Vamos a hablar de operatoria, vamos a hablar de la suma del producto por escalar. La representación geométrica es algo que vamos a comentar muy a la pasada hoy día, porque en realidad no vamos a estar haciendo dibujo, ¿verdad? Lo mismo todo esto con rectas y planos, no vamos a estar dibujando, ¿verdad? No tiene mucho sentido tampoco, porque en realidad hacer los dibujos es súper complicado, los hacemos en un dibujo, una cosa que es 3D, práctica. Es más bien una forma analítica como nos interesa a nosotros trabajar. Y vamos a hablar entonces después de producto punto, proyección ortogonal y producto cruz. Aquí ya entonces voy a empezar a introducir una nueva palabra, ¿ya? Nosotros usualmente hablamos de perpendicular, ¿no es cierto? Esa es la forma en que la geometría nos ha enseñado, ¿no es cierto? Que hablamos de dos, no sé, segmentos, dos rectas, dos vectores, y decimos que son perpendiculares. Nosotros aquí vamos a cambiar el lenguaje y vamos a decir ortogonal, ¿sí? Es más apropiado en un contexto del álgebra lineal usar esa palabra, ¿no? Pero vamos a seguir haciendo mención de eso a continuación, ¿no? Eso son todo lo que vamos a hablar sobre vectores. Y como ustedes saben, ¿cierto? Un vector se denota con una típica flechita, ¿cierto? A los números reales los vamos a llamar alfa, beta, gamma, ¿cierto? Es muy común usar esas letras para hablar de números, o letras A, B, C, qué sé yo, pero en minúsculas. Los mayúsculas usualmente las dejamos para los puntos. Y esos números reales los vamos a llamar escalares, ¿ya? Ahora, si un vector inicia en el punto A y termina en el punto B, se va a denotar AB. Como dije, nosotros nos vamos a centrar en R2 y en R3, pero también vamos a comentar que podemos hablar de Rn, ¿cierto? Eso es algo sobre todo que lo vamos a plantear después en espacios vectoriales. Y vamos a decir entonces que en Rn voy a tener una n upla que va a contener n números reales, ¿no? Vamos a hablar del vector nulo, ¿cierto? El nulo se refiere al cero, va a tener siempre considerado cero. Y queremos destacar en R2 y en R3 los que típicos que se llaman, son estos vectores, el I tongo, el J tongo y el K tongo, ¿sí? Son vectores, ¿cierto? Nosotros sabemos que los vectores tienen dirección, sentido y magnitud, ¿cierto? Son características propias de un vector. Esas son cosas, digamos, creo que hasta el momento no he dicho nada nuevo, ¿cierto? Son cosas que ya todos ustedes saben. Comentemos sobre algunas operaciones básicas. Cuando hablo de la igualdad de vectores, digo entonces, fíjense que aquí hay algo distinto, eso sí, porque la definición la planteo en Rn. Quiero decir entonces que tengo n componentes. Y eso es una definición mucho más general porque me va a permitir a mí decir, mira, hagamos operaciones en R2, en R3 o en R4, ¿cierto? Vamos a decir entonces que dos vectores son iguales, sí, son iguales componente a componente.
puedo sumar o restar esos vectores, ¿cierto? Componente a componente. O también tenemos la otra operación que es la que se llama producto por escalar. Y lo que se hace es que se multiplica un número, un alfa, ¿cierto? A cada componente del vector. ¿Sí? Veamos algunos pequeños ejemplos. Vamos a la pizarra. Voy a decir entonces ejemplos. Primero comentemos sobre esto de la igualdad, ¿cierto? Cuando yo digo que tengo el vector, por ejemplo, 1, 2, ¿cierto? Eso es distinto del 2, 1, ¿cierto? Porque para que sean iguales tienen que ser iguales componente a componente. Segundo, planteemos lo siguiente. Mira, si yo tengo, voy a decir, obtener el vector, que parte en A igual a, voy a escribirlo con 3 componentes ahora, 2, 1, menos 1, y termina en B igual a 0, menos 1, 2. Entonces, ese es un típico vector, lo puedo llamar U, por ejemplo, y también lo denotamos, ¿cierto? A, B, ¿cierto? Con una flechita. Y lo que hacemos para obtenerlo es restar componente a componente, entonces del 0 menos el 2, después digo el menos 1 menos el 1, después digo el 2 menos el menos 1. Entonces aquí voy a tener que esto es menos 2 menos 2, 3. Si tengo, por ejemplo, voy a escribir otro ahora. Mira, en R4 es algo que no vamos a dibujar, pero en algún momento, cuando hablemos en espacios vectoriales, lo podría tener, considerar. Por ejemplo, si yo digo que tengo el vector U, 1, 0, 2, 1, y tengo el vector B, que sea menos 1, 1, 0, 2. Y si yo digo entonces obtener o calcular 2U más B. ¿Qué significa eso? Que voy a multiplicar por 2, ¿cierto? Mi vector U. Y le voy a sumar el B. Y se suma componente a componente y se multiplica componente a componente, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener 2 menos 1, me da 1. Después voy a tener 2 por 0, 0, más 1, 1. 2 por 2 son 4, más 0, 4. 2 por 1, 2, más 2, 4. ¿Sí? Eso. Tenemos algunas propiedades obviamente asociadas a estas operaciones. Y aquí ya que creo que algo importante para nosotros, como mencionaba, los vectores para nosotros tienen un contexto muy aplicado en lo que vamos a hacer a continuación, que son esta idea de rectas y planos en el espacio, pero además, son nuestros ejemplos así más adecuados para cuando hablemos de espacios vectoriales. ¿Sí? Cuando hablamos de los vectores en sí no verifican las mismas propiedades que los números reales. ¿Sí? De hecho, si se fijan hasta el momento, el tipo de multiplicación que hemos definido, esta idea de multiplicar por un escalar, es distinta a la idea de multiplicar en los números reales, donde multiplico dos reales. Lo que uno debería pensar entonces, ¿cuándo voy a definir un producto entre vectores? ¿Cierto? Y eso es lo que vamos a plantear a continuación. Tenemos algunas propiedades, sí, que verifican justamente esta operatoria, y que son las que están acá presentadas. ¿Sí? Tenemos obviamente conmutatividad para la suma, tenemos que existe un elemento neutro que es el 0, ¿cierto? Y propiedades que yo creo que más o menos las conocemos o las podemos intuir. ¿Sí? Ya, esas son algunas propiedades. Voy a continuar.
Definamos entonces ahora lo que estaba comentando, cómo voy a definir un producto entre vectores. Y vamos a definir nosotros, ya comentábamos, dos productos. Uno el que se llama producto punto, o también se conoce como producto escalar, que considera entonces que tomo dos vectores en el espacio que sea, o sea, en lo que sí, los dos tienen que estar en el mismo espacio. Y lo que se hace entonces para definir el producto punto es que se multiplican componente a componente y se van sumando. ¿Sí? Eso es lo que se llama producto punto, o bien producto escalar. No es muy común esto de llamarlo producto escalar porque ya definimos uno que se llama producto por escalar, entonces puede resultar un poco confuso. Ya. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a la pizarra y vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos en distintos espacios. Por ejemplo, no sé, voy a decir calcular. El primer ejemplo se lo vamos a dar en R2. Y voy a tener un vector U que va a ser el 1, 0 y el vector B que va a ser el menos 1, 1. Y voy a calcular entonces U punto B. Es lo mismo podría escribirlo con esta notación de corchete, o sea, también se puede escribir así. Es más común para nosotros escribirlo en realidad como un punto. Entonces, como decía, lo que hace el producto es que voy multiplicando componente por componente y voy sumando. Entonces esto va a ser menos 1. Algo importante que hay que destacar que el producto punto siempre va a ser un número real. ¿No? Vamos a otro ejemplo ahora en R3. En R3 es donde más nos vamos a centrar nosotros. Yo a veces doy ejemplos en R2, pero es exclusivamente porque quiero... cuando doy ejemplo en R2 es porque estoy tratando de mostrar algún ejemplo que pienso que a lo mejor a ustedes les puede ser más conocido. ¿No? En R3, cuando doy los ejemplos en R3, porque estoy pensando, esto es lo que vamos a usar con rectas y planos. Y cuando pienso en R4, o doy algún ejemplo en R4, es porque estoy ya como tratando de proyectar a lo que viene más adelante, que son los espacios vectoriales. Ya, llamémoslo de otra forma, voy a llamarlo A. También puedo llamar a con una flechita arriba, ¿cierto? Un vector, ¿cierto? Voy a decir entonces que voy a tener 1, 2, 3, y mi B va a ser menos 3, 2, 1. ¿Sí? Entonces voy a escribir A punto B. Y voy a ir multiplicando 1 por menos 3, más 2 por 2 son 4, más 3. Entonces se me va a dar, se cancelan eso y me da 4, que también es un número real. Algo importante, ¿cierto?, que hay que observar siempre, es que cualquiera que sea el U y cualquiera que sea el B, el U punto B, ese producto punto, ¿cierto?, es un número real. Puede ser 0, puede ser positivo, puede ser negativo, pero siempre va a ser un número real. Eso es algo muy importante de observar. Ahora, también obviamente el producto punto tiene propiedades que las vamos a comentar enseguida. Y lo que me dice es lo siguiente, que cuando tengo tres vectores V y W en Rn y alfa un número real, entonces el B punto 0, es decir, el producto punto entre B y un vector nulo, ¿cierto?, va a ser 0. Además, B por W es igual a W por B, es decir, conmuta el producto punto. U punto, paréntesis, B más W es igual a U punto B más B punto W. Es decir, la propiedad, se verifica la propiedad de distributividad del producto punto con respecto a la suma. Tercero, y perdón, cuarto es la última propiedad, alfa por B, aquí noten ustedes que el alfa por B se refiere al producto por escalar. Y ese vector alfa por B por W es lo mismo que decir alfa por, es decir, el producto por escalar, B punto W, el producto punto.
¿sí? Entonces aquí hay un tema porque vamos a empezar a mezclar las operaciones. Vamos a definir, como mencionaba, 3 formas de multiplicar. Una, que ya la definimos, el producto por escalar, cuando estoy multiplicando por un número cada componente de un vector. El segundo, que está lo que estamos viendo ahora, que es el producto punto, donde se multiplican 2 vectores, ¿cierto? Y el tercero, que vamos a ver, yo creo que el miércoles, que es el producto cruz. ¿No? Algo importante es que no hay accesibilidad. No puedo multiplicar 3 vectores porque en realidad ya no estaría efectuando el producto por escalar, el producto punto. Estaría mezclando el producto por escalar con el punto, no tiene sentido. ¿No? Profe, Eso una entonces. pregunta. Dígame. ¿El producto punto solo va a ser un número? ¿No se va a poder representar gráficamente? No. Tiene una representación, en realidad tiene una interpretación geométrica que en relación a la perpendicularidad. ¿Sí? Eso lo vamos a comentar enseguida. Pero claro, no es un vector, así que no lo puedo construir. Ya, profe, muchas gracias. Mira. Ya, algo que resulta bien interesante es que, espera, me voy a ir a la hojita antes de, a la pizarra antes de, como comentaba yo recién, el producto punto, voy a volver a repetirlo, perdón, es un número real. Cuando yo digo producto punto de U por B, eso es un número. Entonces eso quiere decir que puede ser positivo, negativo o cero. Pero cuando yo hago el producto punto de un vector consigo mismo, ¿sí? Eso siempre va a ser un número positivo. Cualquiera que sea el U, cualquiera que sea el U en el espacio que sea. ¿Sí? Y la razón, ¿cierto? Y vamos a demostrar esto. Si yo digo que mi U tiene n componentes, ¿te fijas? Y si yo digo entonces que lo multiplico U por el mismo U, lo que estoy haciendo entonces U sub 1 por el U sub 1 más U sub 2 por el U sub 2. Las voy a multiplicar componente a componente consigo misma. Y eso en realidad, no, eso en realidad significa que tengo cuadrados. Y obviamente eso es que siempre es mayor o igual que 0, ¿cierto? Y de hecho, la otra cosa que podríamos observar es que la única opción para que esto sea 0 sería que tenga el vector nulo. ¿Sí? Sería mi única opción para que sea 0. Entonces eso nos hace plantear lo que significa la norma, que ustedes también ya lo conocen porque lo vieron en física cuando hablaban del módulo de un vector. Vamos a hacer un dibujito a continuación en R2. Mira. Tengo un vector, así lo voy a llamar U a este vector. Entonces cuando yo digo, ¿cuál es el módulo del vector? Si yo digo que mi vector U es que yo iba a escribir A más BI, pero como complejo, pero en realidad tiene sentido porque es la misma lógica, ¿no es cierto? Quiere decir entonces que en la componente X esto vale A, en la componente Y esto vale B. Entonces, ¿cuál es el módulo del vector? ¿Cómo lo denotan en física? ¿Con 2 rayas o con una? No sé. Y eso es, ¿cierto? A cuadrado más B cuadrado en raíz cuadrada. Entonces, de acuerdo a lo que hemos comentado, en realidad, fíjate, cuando yo digo que está dentro A cuadrado por A cuadrado más B cuadrado, estoy diciendo entonces A por A más B por B. Es decir, lo que estoy diciendo es la raíz cuadrada del producto punto entre el vector consigo mismo. Entonces, lo que quiero comentar en realidad es que esto es la misma idea, ¿cierto? Pero con otro contexto. Voy entonces a la pizarrita. Entonces, como decía,
La norma, ¿cierto?, define la distancia del punto en esta geometría que se llama euclidiana, ¿sí? En términos generales, cuando yo escribo para un vector cualquiera en Rn, la norma, ¿cierto?, va a ser la raíz cuadrada de el producto punto de ese vector consigo mismo. Es decir, va a ser la raíz cuadrada de, si tiene n componentes, b sub 1 al cuadrado, más b sub 2 al cuadrado, más b sub n al cuadrado. Esta norma nos permite hablar de distancia, ¿cierto? Cuando digo la distancia entre u y b, calculo la norma entre b menos u o entre u menos b. En ese sentido, ¿cierto? Sabemos también que una propiedad de la distancia entre u y b es la misma que distancia que entre b y u. Ya. Voy a cambiar de hojita. Dame un ejemplo. Voy a ir a la pizarra para ver un ejemplo. Ejemplo, voy a decir acá en la otra hojita. Y vamos a calcular, ver un ejemplo, pero en R3. Y voy a decir calcular la norma de... voy a escribir el vector 2 menos 1, 0. ¿Sí? Y voy a llamar este vector u. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? La norma del u va a ser entonces igual, 2 por 2 son 4, ¿cierto? Más menos 1 al cuadrado es 1, más el 0 al cuadrado es 0. Entonces este vector tiene una norma que es raíz de 5. Eso. Y eso. Ya, vamos a continuar con algunas propiedades de la norma. Son propiedades que, insisto, de hecho, todo esto, estas propiedades a ustedes deberían resultarles muy similares, porque si ustedes recuerdan, en Math 011 trabajaron con inecuaciones, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, ustedes saben que el valor absoluto tiene propiedades. Y estas propiedades son exactamente las mismas del valor absoluto. La primera era la que ya comentamos y de hecho demostramos, que la norma es siempre mayor que 0, y el único caso para que sea igual a 0 es que sea el vector nulo. Lo segundo es que si tengo alfa por b, eso va a ser igual a alfa, un número real, ¿cierto? Al módulo de alfa, es decir, valor absoluto de alfa, por la norma del b. La tercera es lo que estábamos comentando adelante, ¿cierto? La distancia entre b y w es igual a la distancia entre w y b. La cuarta es la que se llama desigualdad triangular. Que insisto con la idea, ustedes ya la vieron en Math 011. Y la tercera es una desigualdad que se llama de Cauchy-Schwarz, que me dice que el valor absoluto entre b por w, ¿cierto? Fíjense que ahí tengo el producto punto, va a ser menor o igual que la norma de b por la norma de w. ¿Sí? Entonces lo que quiero destacar es la similitud que hay acá entre estos problemas. Ya. Quería comentar algo geométrico sobre la desigualdad triangular. Mira, vamos a hacer un dibujito. Porque insisto que esa propiedad, voy a dibujar unos vectores así. Mira, voy a decir que esto va a ser el vector u, y voy a tener otro vector, y aquí otro. Ah, perdón, debería ser para el otro lado, perdón. ¿Cierto? En el contexto de Math 011, de seguro que ustedes lo escribieron así. Uno dice para todo x, y, z en R. Si yo digo... no, perdón, x más y más z, no hay que ver, x, y. Hay otra con 3, pero x más y menor o igual, lo escribieron con valor absoluto, perdón.
en una sola línea, ¿cierto? Es menor o igual que valor absoluto de X más valor absoluto de Y, ¿cierto? Y a uno le dijeron, oye, esto se llama desigualdad triangular. Y uno no ve el triángulo por ninguna parte, ¿cierto? Porque esto está en una sola dimensión. Pero ahora lo escribimos de esta forma. Entonces yo digo, mira, si yo digo que tengo que este es mi vector B y este es mi vector W, y entonces esto va a ser era un B, esto, perdón. B más W, entonces digan, resulta bastante en este contexto lógico decir que la norma del B más W, ¿cierto? Es menor o igual que la norma de B más la norma de W. W. ¿Cierto? De hecho, cuando uno va caminando en la calle, aplica, ¿cierto?, esta desigualdad triangular sin ni siquiera razonar mucho de eso, porque si yo voy caminando, ¿cierto? Aquí llego a la esquina y doblo, ¿cierto? Camino mucho más que si yo llego acá y pudiera atravesar acá. A veces uno puede hacer eso porque, no sé, hay pastitos, no sé yo, o no hay ninguna construcción, no puede hacer eso. Y acorta camino, ¿cierto? Eso es algo como muy típico que creo que uno conoce. Ya. Vamos a continuar. Hay una definición que es interesante porque hay algunos vectores que tienen norma 1 y esos vectores se llaman unitarios. Los clásicos unitarios que nosotros conocemos en R3 son el I-tongo, el J-tongo y el K-tongo, ¿cierto? Vamos a mencionar eso en el ejemplo. Voy a decir ejemplos de vectores unitarios. Mira, el I-tongo. Ay, chanfle. Que es 1, 0, 0. ¿Cuál es la norma? 1. El I-tongo. El J-tongo. 0, 1, 0. El K-tongo. 0, 0, 1. Son todos vectores que tienen justamente norma 1. Mira, voy a escribir otro. Esto voy a llamar U. Lo voy a escribir como 1 partido por raíz de 5. 1 partido por raíz de 5. Y acá, no, espérate, voy a escribir acá. Voy a escribir menos 1, 2 y 0. Eso. También es unitario. El último, obviamente, que ya no es tan evidente, entonces lo vamos a demostrar. Calculo la norma del U. Voy a decir entonces, fíjate, en el primero voy a tener menos 1 partido por raíz de 5, lo multiplico por sí mismo, es decir, lo elevo al cuadrado, y eso entonces va a ser 1/5. Más. El segundo me da 2 al cuadrado, 4 partido por 5. A todo esto está en raíz cuadrada. Entonces esto me va a quedar 5 partido por 5, esa norma, entonces 1. Y eso entonces me muestra justamente que es tiene norma 1. Ya. Vamos entonces ahora a la parte que habíamos comentado de para este producto punto, porque nos sirve por una interpretación geométrica. Y voy a hacer el siguiente dibujo. Voy a construir dos vectores y voy a decir que se intersectan entre ellos, ¿ya? Voy a decir entonces que el primero va a ser, lo voy a llamar U y este lo voy a llamar B. Ya.
entonces voy a hablar de un ángulo que se forma entre ellos. Entonces voy a decir, voy a poner el título de esto, perdón. Ángulo entre vectores. Esta es una parte que es re importante porque, como comentaba hace un rato, una aplicación que nosotros vamos a hacer de esto de rectas y planos, perdón, el tema que vamos a ver a continuación de rectas y planos lo vemos en el espacio y la forma en que lo estudiamos es vectorial. Entonces va a quedar descrito de acuerdo a ángulos, respecto a vectores. Y por tanto, una aplicación directa de lo que vamos a ver a continuación es justamente en ese contexto de rectas y planos. Entonces voy a decir sea teta, ¿cierto? Y voy a decir entonces que es un ángulo, ¿no? ¿Sí? Voy a decir entonces entre, y lo voy a definir, mira, lo voy a definir de una forma bien particular, entre 0 y pi. ¿Por qué no lo defino entre 0 y 2pi? Porque no quiero que alguien me tome un ángulo así. Te fijas que vaya como mayor de 180 grados. Por eso entonces decimos que está entre 0 y pi. ¿Sí? Para decir entonces que voy a considerar el ángulo, el menor ángulo, por decirlo de una forma. Voy a decir sea el ángulo que forman los vectores U y B. ¿No? Entonces vamos a decir que se cumple. Y aquí viene entonces esta aplicación que estaba comentando yo delante. Se cumple lo siguiente. Esto no se puede demostrar en realidad. Nosotros no vamos a hacer la demostración, pero en el PDF que está, les voy a dejar en el aula, o si ya lo dejé, no me acuerdo. U por B es igual a producto punto, ¿cierto? Norma de U por la norma del B por el coseno del ángulo de teta. Eso. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y aquí viene entonces el tema que lo comentaba yo recién. Cuando el producto punto sea igual a 0, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser igual a 0 este producto punto? Vamos a cambiar de hojita. Cuando el ángulo es 90. Exactamente. Esto va a querer decir que voy a tener norma de U por norma de B por el coseno de teta igual a 0. Y eso significa justamente entonces, claro, el U y el B pueden ser cualquier valor, o sea, puede ser podría llegar a ser 0 en algún caso, ¿cierto? La norma de U, pero tendrían que ser los vectores, tendrían que ser 0. No tiene mucha gracia eso. Entonces, el ángulo es 0. Justamente el ángulo, perdón, el coseno de ese ángulo es 0. Y eso quiere decir que el ángulo, puedo entenderlo como pi medio, o también podría decir 3 pi medio. ¿Sí? Pero sea como sea, lo que me está diciendo es que el vector U es perpendicular al vector B. ¿Cierto? Entonces aquí es donde, como mencionaba, vamos a empezar ya a usar esta nueva palabra, perpendicular. Vamos a hablar entonces de ortogonal. Como mencionaba, la palabra ortogonal está más relacionada con el álgebra lineal. ¿Sí? Es muy común de usar esa palabra en este contexto. Entonces, voy a ir al chat. Sí, justamente, coseno de 0 tiene que ser igual a 0. Entonces aquí podría comentar en términos general, como una observación, lo voy a escribir mejor. Mira, voy a decir entonces, cualquiera que sea el U y el B. Voy a decir entonces que el U podría ser perpendicular al B. Y en ese caso lo que va a suceder, ¿cierto? Es que una forma muy fácil de darme cuenta de esto es que el U por B tiene que ser igual a 0. Pero también podría ser que el U sea paralelo al B. Y eso es lo que va a suceder, y eso va a suceder sí, solo sí,
existe algún número, voy a decir un alfa, un R, tal que el U sea alfa por B. Es decir, si es múltiplo uno del otro. Así, vamos a ver un ejemplo de eso a continuación. Pero también podría ser que el U y el B formen otro tipo de ángulo. ¿Sí? Es muy común cuando uno trabaja con geometría analítica, por ejemplo, hablar de estas condiciones. Cuando estudiamos rectas, por ejemplo, pero también podría suceder que intersecten, que se corten entre ellos, pero que formen un ángulo, ¿sí? Un ángulo distinto. Y si yo digo que el U y B, por ejemplo, forman, voy a decir, otro tipo de ángulo, otro ángulo, que no sea ni cero ni que sea medio. ¿Y qué es lo que significará eso? Bueno, ¿y cómo voy a trabajar con eso? Vamos a usar justamente la propiedad anterior. Vamos a ver un ejemplo a continuación de esto. Profe, no entiendo qué dice en el segundo punto. Este paralelo, Sí. el tal que. El TQ, nunca yo lo abrevio TQ, tal que. Lo que estoy diciendo, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo a continuación de esto. Lo que estoy diciendo con esto es que es múltiplo uno del otro. Otra forma de decir esto es que el ángulo que se forma, que hay un ángulo, ¿cierto? Pero ese ángulo es 0 grados. O el ángulo es 2pi. Significa que tendría un vector, ¿cierto? Encima del otro. Hoy no me quedó muy... No me quedó paralelo. Menos paralelo. Ya, lo siento. No me quedó para nada paralelo seguro. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación de esto. Vamos a la otra esquina entonces. Ejemplos, voy a decir, ejemplos. Voy a decir entonces determinar los vectores, wow, que son paralelos o perpendiculares. Voy a dar varios ejemplos. Voy a decir entonces, este vector voy a llamar U y voy a decir que tengo el 2, 1, 0. Acá voy a escribir el B y voy a decir que tengo el vector menos 1, 0, 2. El W voy a decir acá que voy a tener entonces el menos 1, 2, 0. Ya, y acá voy a escribir otro, voy a llamarlo A, voy a llamar a esto. Voy a decir entonces que tengo el menos 2, 0, 4. Voy a llamar un B acá. Y voy a decir que tengo el... no, así ya con esto tengo. Ya, para explicar la idea que quería comentar. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, yo me voy a preguntar, ¿es el U paralelo al B? No, ¿cierto? El U yo no lo puedo escribir como un múltiplo del B, no observo que sean paralelos, pero y si los multiplico componente a componente, se fijan, lo que estoy analizando como primera opción, ¿cierto? Voy a escribir, estoy analizando la relación entre U y B. Multiplico componente a componente, me da menos 2 más 0, tampoco, no me da 0. Entonces, lo que sucede con U y B es que
se cortan, ¿cierto? Pero la forma en que se cortan es formando algún tipo de ángulo que no lo tengo claro, de acuerdo a esto, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo con un ángulo distinto acá. Sí, voy a decir entonces, no son paralelos ni perpendiculares. Eso es lo que acabo de deducir. Ya. ¿Qué es lo que puedo observar también? Cuando empiezo con la relación entre el U y el W. ¿Qué pasa entre el U y el W? Ahora multiplico, ¿cierto? Y digo, mira, cuando digo U por W, perdón, tengo 2 por menos 1 me da menos 2, más 2 por 1, 1, menos 2, más 0, entonces eso me da 0. Y eso significa entonces que el U con el W son ortogonales. Obviamente que si ya son ortogonales no pueden ser perpendiculares, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puedo observar? ¿Tengo una relación entre el B y el W? No. Pero sí tengo una relación entre el A y B. Te fijas que el A es menos 2, 0, 4. Y eso es lo mismo que decir 2 por menos 1, 0, 2. Que serían 2 veces el B. Y con eso entonces estoy diciendo que el A es paralelo con el B. Podríamos dar un ejemplo en R2 para hacer un dibujo, ¿ya? Y a ir al plano. Mira, si yo tengo, por ejemplo, el típico, no sé, 2, 1. Ese vector, lo voy a llamar, que es el 2, 1. Y yo construyo otro vector que lo llamo B y lo escribo 4, 2. Entonces, ¿cómo puedo observar que mi vector 2, 1, ¿no es cierto? Va a ser... Lo puse en el 3, pero listo. lo puse en el 3. Sí, tienes razón, lo puse en el 3. Sería aquí. Con razón no me está dando... ya, ahora sí. Sería más chico. Lo voy a dibujar, yo sé que va encima, ¿cierto? Pero lo voy a dibujar un poquito más para afuera, como para dar énfasis de que está, si lo dibujo encima, se me va a perder uno. Bueno, no me quedó también tampoco cuadradito, pero ustedes comprenden la idea, ¿no es cierto? Y por otra parte, si digo que tomo un vector, no sé, C, y digo que sea menos 1, perdón, me da menos 2, menos 1, 2. ¿Se fijan? Y yo digo entonces, mira, aquí estamos observando, ¿cierto? Que A es paralelo con el B. Y lo que quiero construir es un vector C, de modo que A sea perpendicular al C. Entonces dibujemos este que es menos 1 con el 2. Que sería acá. Y ese vector, ¿cierto? Sería así. Y justamente forma un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entre el A y el C. Ya. ¿Qué más les iba a comentar? Otro ejemplo, el que les había comentado recién que íbamos a hacer un ejemplo. Mira, esto está acá. Voy a compartir la pizarrita para que lo vean. Dice lo siguiente. Dice. Es el ejercicio 2 que vamos a hacer. Sea B igual a 1 menos 1, 0. Estamos en R3. W, 1,1, 0. ¿No? Consideremos el problema de encontrar un vector U en R3 que cumple las siguientes 3 condiciones. Las 3 condiciones las tiene que cumplir al mismo tiempo, ¿no?
Voy a pedir entonces que el U sea ortogonal con el B, es decir, perpendicular. Que la norma del U sea igual a 4. Y que el ángulo entre U y W sea igual a pi tercios. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, lo primero es observar que como tengo que calcular un vector U que está en R3, yo le voy a dar nombre a esos componentes. Mira, los podría llamar A, B, C. Yo prefiero X y Z porque creo que me resulta más natural. ¿Sí? Ya. Voy a escribirlo en la pizarrita para que lo vamos analizando, porque ahí ya tengo la respuesta. Ya, entonces voy a buscar un U que sea igual a X y Z. A todo esto te fijas que hay algo que tenemos que tienen que ir ustedes razonando y dándose cuenta. Mira, cuando estoy haciendo un ejercicio en R3, tomo vectores en R3, producto punto, construyo cosas, calculo cosas, te fijas en R3. Después podría pensar, ay, si esto fuera en R4. Claro, podría tomar vectores en R4 y multiplicar, hacer producto punto, o también sumarlos, etcétera, en cero operaciones. Pero siempre me mantengo en ese mismo espacio, ¿ya? No va a suceder esto de que yo, por ejemplo, voy a decir algo bien ridículo, sumo dos vectores en R3 y obtengo algo en R4. Eso nunca va a suceder, ¿sí? Eso de hecho es lo que se llama clausura del espacio. Ya, entonces vamos a ver, dijimos, una condición que tengo, que como voy a decir, debe cumplir, es que U sea ortogonal con el B, es decir, perpendicular. ¿Qué es lo que era el B? El B era 1, 0 raíz de 2. Voy a escribirlo acá abajito. Eso es entonces. Entonces yo tengo que escribir esto, X y Z, ¿no es cierto? Producto punto con el 1, 0 raíz de 2, ¿te fijas? Va a ser igual entonces a X más 0 espérate. Sí. No, perdón. El B no es ese. Estaba mirando, me equivoqué al mirar el ejercicio. Estaba mirando el de arriba. El B es 1 menos 1, 0. Entonces eso va a ser X por 1, X. Y por menos 1, más 0. Y eso tiene que ser igual a 0. Porque quiero que el producto punto, ¿cierto?, sea 0. Ya, y eso significa entonces que el X tiene que ser igual a Y. ¿Sí? A lo mejor un paso anterior debía escrito producto punto del U por el B igual a 0. Ya. Esa es la primera condición. Como mencionamos, son 3 condiciones y queremos que las 3 condiciones se cumplan al mismo tiempo. La otra es que la norma del U sea igual a 4. Eso significa entonces que x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado sea igual a 4. Esto va con raíz cuadrada. Entonces eso significa que x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 16. Miren, aquí tengo una segunda ecuación. En realidad cada condición se va a traducir en una ecuación. Y después vamos a ir viendo cómo la obtengo. Y la tercera me dice, esta es la segunda, la tercera me decía que el ángulo entre U y W sea igual a pi tercios. Entonces aquí voy a usar esta condición que habíamos dicho, que el producto U por B, producto punto, va a ser igual a la norma de U por la norma de W, del B, perdón, así se llama esta, por el coseno de pi tercios. ¿Sí? Y el U por B
perdón, este es W. Aquí esto es una W. Perdón. Pum, pum. W es una W y también es una W. ¿No? Y el W, mi ángulo W es 110. Eso. Hay algo que podemos usar, porque ya de inmediato, es que la norma de U vale 4. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer eso. Entonces voy a volver a escribirlo. U por W va a ser igual a norma de U por la norma de W por el coseno de Petersen. U dijimos que es X y Z y W es 110. Entonces aquí me va a quedar X más Y. Va a ser igual a la norma de U, que vale X. ¿Cuánto vale la norma de W? Vale raíz de 2 por raíz de 2. Y el coseno de Petercio es un B. Entonces aquí ya tengo... Mira, tengo 3 ecuaciones. Mis ecuaciones son las siguientes. X igual a... La otra es X cuadrado más Z cuadrado. Como la X igual a Y, podría decir X igual a Y al tiro. Y escribir acá entonces 2X cuadrado más Z al cuadrado igual a 16. Y la tercera es... perdón, la tercera la tengo aquí. Aquí se simplifica esto. 1, 2. X más Y igual a 2 raíz de 2. De la primera y la tercera las puedo sumar de inmediato o reemplazar, porque aquí esto es X menos igual a 0, ¿cierto? O puedo reemplazar el X igual a Y. Me va a dar entonces que 2X es igual a 2 raíz de 2. Y eso significa entonces que la X igual a la Y igual a raíz de 2. Y eso lo reemplazo en la tercera ecuación, ¿no es cierto? Y voy a decir entonces que voy a tener 2 por raíz de 2 al cuadrado, y eso me da 4. 4 más z al cuadrado es igual a 16, significa entonces que el z al cuadrado es igual a 12, y significa entonces que z va a ser igual a más menos raíz de 12. ¿Profe? Dígame. Me perdí, o sea, no me perdí, pero en la segunda línea, porque puso X más Y, no, arriba, en la segunda línea. Ah, X más Y es igual a la norma, o porque sea, igual al punto... ¿por qué puse el 4? ¿Sí? No, el 4 sí, el 4 es Sí, la condición que pusimos claro. antes, El raíz de 2. pero ¿por qué eso es igual a X más Y? Porque el producto punto, en el caso este, el X es, el U, perdón, es X y Z. El Ujú. W es 1, 1, 0. Entonces, el producto punto entre X, entre U y W es X más Y. Por eso me da X más Ah, verdad. Y. Sí. Y la norma del W me da 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2 en raíz cuadrada raíz de 2. Entonces ahí Ya, está eso. súper. Gracias. Entonces, en realidad, ay Dios, y todo perro. Perdón. Tengo 2 respuestas en realidad, porque con ese más menos raíz de 2, 12, perdón, tendría entonces una respuesta que sería un U sub 1, que sería raíz de 2, raíz de 2, raíz de 12, o el otro que sería U sub 2, que sería raíz de 2, raíz de 2, menos raíz de 12. Eso.
Sí, tienes tu súper fea tubería, oye. Súbete acá. ¿No te puedes subir? Déjame subirte yo. Ay. Ya. Para terminar, y esto lo vamos a continuar en la próxima clase, yo no me voy a hacer la fórmula ni nada de esto. Vamos a dar el título y vamos a comentar algunos dibujitos. Y esto se llama proyección ortogonal. Ya. Y ya recordemos que cuando hablamos de proyección ortogonal nos referimos justamente a perpendicular. Entonces, pero mira, voy a partir en R2 para hacer un dibujito porque esto es algo que en realidad, por decirlo de alguna forma, nosotros ya lo tenemos interiorizado, pero de una forma, ya voy, ya, ven para acá. ¿A qué me refiero con que lo tenemos interiorizado? Mira, cuando yo tengo un punto en el plano, ¿cierto? Y yo digo, ese punto es P y tiene coordenadas, no sé, A, B. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que este punto hace una sombra sobre el eje X, una proyección perpendicular, ¿cierto? Y entonces ahí yo digo, mira, la distancia entonces, esa es A, ¿sí? Esa magnitud es A. Y a su vez también, ese punto hace una sombra o una proyección perpendicular, ¿cierto? Sobre el eje Y, y digo yo, ok, esto vale B. Entonces, calculo esa magnitud. ¿Sí? En ese sentido, ¿cierto? Nosotros deberíamos de tener como un poco... claro, porque ¿por qué va a ir ese A? ¿Por qué no va por aquí o por allá? ¿Te fijas? No, porque es perpendicular, ¿cierto? Eso lo tenemos interiorizado. Ahora, lo que vamos a plantear a continuación es que voy a hacer una proyección. No solamente puedo hacer una proyección sobre el eje X o sobre el eje Y, que de hecho ya también los puedo interpretar como vectores, sino que también voy a hacer una proyección de un vector sobre otro. ¿Ya? Eso es lo que vamos a plantear a continuación. Entonces, me voy a ir a la otra hojita y voy a plantear lo siguiente. Mira, voy a hacer 3 dibujitos. Voy a partir con uno aquí grande. Después hacemos otro más por allá. Mira. Y voy a decir entonces que mi vector que está acá arriba lo voy a llamar U y a este otro lo voy a llamar W. Y voy a preguntar entonces, ¿cómo es la proyección ortogonal de U sobre B sobre W? Entonces, insisto, esa proyección ortogonal la imaginamos, ¿cierto?, como una sombra perpendicular que hace este punto, ¿cierto?, o este vector completo en realidad sobre el W. Y creo que es natural pensar, ¿cierto?, y darse cuenta dónde va a estar, ¿sí? Ahora, el tema es qué representa eso. ¿Sí? Y lo que corresponde entonces esto es justamente un vector. ¿Sí? Cuando hablamos de la proyección ortogonal de U sobre W, vamos a plantear que esto va a ser un vector. Es, ¿cierto?, un vector. Y de hecho no es un vector cualquiera. Mira, lo voy a escribir ahora solamente porque estamos empezando a escribir como proyecto, así nomás. Entonces, eso va a ser una parte del W. ¿Sí? Entonces, el tema justamente es que esto podría ser de distintas formas. ¿Sí? Voy a irme a la otra hojita para hacer un par de dibujos más.
si yo digo ahora que tengo el U y el W, y traté de hacer una cosa bien exagerada porque estoy mostrando, ¿cierto?, un U que claramente tiene una norma mucho mayor que el W. Tiene una proyección el U sobre W, es decir, puede hacerle una sombra, se puede proyectar sobre el W en forma perpendicular. Sí, claro que sí. ¿Qué va a hacer eso? Va a ser un vector, ¿cierto? Y va a ser un vector que obviamente va a ser más largo, va a tener mayor magnitud que el W, pero es un vector que está sobre el W. ¿Sí? Esto es como si yo estirara a mi W. Y por otra parte, y en este caso entonces, voy a escribirlo acá, en la proyección, ¿cierto? Va a ser un T por W, de todas maneras, pero lo que pasa es que el T ahora va a ser más grande que 1. ¿Sí? Y la misma lógica entonces, te fijas cómo tengo ahora un vector que lo traté de dibujar, ¿cierto? Donde pienso mi sombra, la misma idea anterior, pero, o de proyección, ¿cierto? Pero ya no va a estar apuntando, ¿cierto? Al mismo lado. Pero sí voy a tener justamente la misma idea de esta proyección, que va a ser un T por un W, pero la diferencia es que ahora el T va a ser negativo. Eso entonces es lo que vamos a definir en la próxima clase, cómo se calcula ese valor del T. Se define, de hecho, en términos de producto punto. Podríamos mostrar al tiro la fórmula. Ya, mi rey, voy al tiro. Ven. ¿Quieres subir acá? Ay, ven para acá. Ven para acá. ¿Te subes solo o...? Ay, ya. Tanto cosa tocar. Ya. Entonces esa es la forma de escribir, ¿cierto? Esta idea de la proyección. Algo que creo que con los dibujos queda como más o menos claro, ¿sí? Y que lo vamos a comentar también en la próxima clase. Es que si yo hago la proyección del U sobre W, va a ser distinto de calcular o escribir la proyección del W sobre el U, ¿cierto? Eso. Ya. Ahora, también algo interesante, pero voy a volver al dibujito que había hecho anteriormente, es que podemos en forma vectorial describir justamente esta componente que es esta que dibujé acá en amarillo. Esta componente también la podemos describir en términos vectorial, que es la altura, ¿cierto? Perdón, no. De un triángulo y pensar en altura. Pero justamente también en algunos problemas podemos aplicar esta lógica, ¿cierto? Para obtener esa componente. Y esto nos permite algunos problemas, resolver algunos tipos de problemas, como calcular áreas de algunas figuras. Eso. Yo creo que podríamos quedar acá. Voy a compartirla en PDF. No estoy segura de si esto lo tengo acá en el aula, pero si no lo tengo lo voy a dejar a la brevedad. Esto es la proyección ortogonal y nos faltó ver el tema del producto cruz, que como comentábamos, eso era difícil de obtenerlo, de alcanzar a verlo hoy día, porque son varias cosas, pero no sé qué tan novedoso ha sido esto.
¿cierto? Determinante es algo, de hecho, que vamos a usar para calcular el producto cruz, pero ustedes ya lo habían calculado antes en física, así que en realidad no es un determinante, estrictamente hablando, ¿cierto? Porque en la primera fila uno escribe el I tongo, J tongo y el K tongo. Pero sigue la misma idea, respeta las mismas propiedades. Así que es algo bastante útil. Muchas gracias, profe. Gracias a Está bien. ustedes. Mañana no tenemos clases, como comentábamos. El miércoles entonces retomamos y continuamos entonces con esto de la proyección. Después el asunto de creo que del producto cruz. No nos vamos a tener muchos ejercicios solamente de vectores, porque como comentaba, vectores para nosotros es algo que lo vamos a usar después en rectas y planos. Así que eso.